o disfunción involuntaria, se daña la disfunción involuntaria, disminuye la generación de ATP, aumenta la producción de estrés reactiva en el oxígeno, múltiples anomalías celulares que va a llevar a la introducción de la muerte, y necesariamente, creo que como ya lo han estudiado en biología, la mitocondria tiene un papel muy importante en la apoptosis. Y acá tiene que ver, o parte de qué, parte de acá, de baja disminución de las señales de supervivencia, de ADN o daño a proteína. Si recibe esto la mitocondria, entonces incrementa las proteínas proapoptóticas y disminuye las proteínas anti-apoptóticas. Entonces, se produce ¿qué cosa? Pues se produce, comienzan a producirse una cantidad de enzimas, es una familia de enzimas que son las bases. ¿Se acuerdan de la cosa? No se preocupen, si no se acuerdan, en el libro está bien explicado. Pero acá me da pie para decirles que también hay otro proceso que ellos hablan, que es la combinación casi de la necrosis y la apoptosis, que le llaman la necrosis, que necesariamente lo van a ver. ¿Alguien? Y es el tercer mecanismo bioquímico de lesión celular viene a ser la concentración de calcio intracelular. ¿Qué nos dicen antes de empezar a hablar de ello? Que el calcio es el mediador importante de la lesión celular. Mediador. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de hablar de esto? Es hablar de la concentración de calcio. Nos dicen que la concentración de calcio citosólico libre es menor a 0.1 micromoles. En cambio, a nivel extracelular, la concentración de calcio es 1.3. Por eso, para mantener la concentración, necesariamente, no es un transporte activo, necesita la bomba para mantener esa concentración. Es más, nos dice también que este calcio intracelular ni siquiera está suelto en el citosol, sino que está secuestrado tanto en la mitocondria como en el retículo central. Y por supuesto están modulados por el ATP, en este caso por una enzima que la ATPasa magnesio. Muy bien, nos dicen, cuando hay una entrada de calcio, se aumenta la concentración de calcio citosólico por entrada de calcio a través de la membrana plasmática o también a través de la liberación de calcio, tanto del mitocondria como del retículo endoplasmático. Si esto sucede, entonces se altera la permeabilidad del membrana y se activan las enzimas. Y acá sería, ¿cuál es el más activo? ¿Sí o no? Esa sería la pregunta. ¿Qué es el más activo? Pero no te preocupes, porque acá también el ritmo se dice enzimas. Ahí está, en este dibujo te dice, mira, el calcio acá afuera está más concentrado, el calcio puede entrar. Ahí está. El antibiótico permite esto. Y este calcio que está en el citosol se va a incrementar la concentración por la entrada masiva del exterior, o sea, extracelular, y por la liberación del calcio tanto de la mitocondria como del retículo endoplasmático. Se aumenta la concentración de calcio citosólico y activa las enzimas. ¿Qué tipo de enzimas activa? La fosfolipasa. ¿Qué degradará la fosfolipasa? Lo que su nombre dice, ¿no? ¿Los qué? Los fosfolípidos. ¿Dónde se encuentran los fosfolípidos? En las enzimas. Luego nos dice que también se activa la proteasa. ¿Qué degrada la proteasa?
degrada los fosfolípidos, disminuye los fosfolípidos. Degrada las proteas, degrada las proteínas, alteración de la membrana, y las proteínas citoesqueléticas. Tanto los fosfolípidos, la degradación de los fosfolípidos, como los fosfolípidos, y también de las proteínas, va a haber un daño de la. También dentro de estas enzimas tenemos las endonucleases, que van a producir daño a nivel de qué? A nivel de. También tenemos las ATPase, que van a degradar aquí al agua. O sea, contribuyen a que disminuya más. Y bueno, y este ATP también disminuye por alteración en la permeabilidad microbiana. Y ese es el efecto de la elevación de la concentración de calcio en el citosol. Vamos por la cuarta. El cuarto mecanismo bioquímico de lesión celular dice acumulación de especies reactivas de los sitios. ¿Esto que cómo se dice? Los ELIS. O las ELIS, que son las especies reactivas de los sitios. O también llamado el estrés oxidativo. Se ha hablado de ello, ¿no? Es la primera vez que escuchamos de estas especies, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, como siempre, nadie contesta. Porque dicen sí, dicen ¿por qué no? Si digo sí, la profesora me va a creer. Y si digo no, va a decir, ¿pero por qué no? Mejor no. Bueno, pero han escuchado hablar por lo menos. Pero chicos, también tienen que estar bien atentos a la pregunta. Porque ¿has escuchado hablar? No te he dicho que sepas, ¿no? ¿Sí o no? Es distinto decir, tú sabes, o has escuchado hablar, o has oído de este tema. Sí, he oído. Eso no quiere decir que sabes. De ninguna manera. ¿Has escuchado hablar? Como yo pasé por la calle y escuché que estaban hablando de alguna cosa. Sí, he escuchado hablar. Pero que sepa. No me asegura de que sabes. Por eso la pregunta hay que estar atentos. Ahora, ¿saben ustedes de este tema? Sí o no. Y si me dicen no, lee, pues no. Infórmate, te mueves, saludable, ¿qué? Ahora que se hace patología debes saber más. Debes informarte más. Bien, entonces, los especies reactivas de los oxígenos, no me gusta hablar de ellos, tienen un único electrón sin su par en una órbita externa. La energía es inestable y se libera a través de reacciones, con moléculas claves, que ¿dónde están? En la membrana y también en los ácidos nucleicos. Y ahí no termina la cosa, porque dice, inicia reacciones autocatalíticas. Las moléculas con que reaccionan se convierten a su vez también en radicales libres y así propagan un daño en eso. ¿Te puedes aprender de memoria eso? Yo ahora no lo hago. Pero sin embargo, trato de entender qué es lo que me quiere decir eso. Que se unen a sustancias, ¿no? O a moléculas, ¿no? Que están en la membrana y las convierten, como su energía es inestable, convierten también a estas moléculas en radicales que tienen las mismas características. Y así prosigue. Si comenzó en un punto, sigue y daña todo el sistema de membrana. No solamente la membrana de la célula, el sistema de membrana. Bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas sustancias? Eso es lo interesante. ¿Quiénes son? ¿No? Hablan tan mal de ellos, ¿quiénes son? Yo no sé. Y aquí está, ahí es.
El ion superóxido es el O2, pero con un menos arriba. Ese es el ion superóxido. El peróxido de hidrógeno, el H2O2, y el radical oxidable. Esas son las especies reactivas del enzima. ¿Cuáles son las causas para que se produzca gran cantidad de estas especies reactivas? Escucha lo que dicen, gran cantidad. Porque estas especies reactivas normalmente se producen en la célula, sí. Porque en la célula se producen muchas reacciones químicas. Y estas especies reactivas también se producen. Pero las células tienen las suficientes enzimas para poderlas controlar, transformarlas en otras sustancias que no hagan daño a la célula. Pero si estas entran en gran cantidad, van a sobrepasar la capacidad que tiene la célula de poderlas transformar, que no hagan daño. ¿Y quiénes son esas causas que pueden incrementar la producción de estos radicales libres o especies reactivas del oxígeno? Aquí te lo dice, la radiación, las toxinas y la repercusión. Entonces, la célula ya no va a poder controlar. Su sistema de enzimas ya no lo va a transformar. ¿Cuál es ese sistema de enzimas que tiene la célula? Aquí está. Ahí está. El superóxido dismutasa que va a transformar el ion superóxido en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, por la mitad de la peroxidasa, que es una enzima, por la catalasa, lo va a convertir en un radical oxidilo. Este radical oxidilo también integrará o será llamado a otras reacciones químicas y probablemente entre al ciclo donde se va a producir una molécula de agua y ya no producen daño a la célula. Eso es lo que hacen las células, todas las células. Pero si estas se incrementan, ya no va a poder, estas enzimas no van a poder producir esta transformación. Pero no todos son malas noticias. Existen las sustancias antioxidantes. ¿Cuáles son estas? De la medicina. Mecanismo para eliminar o minimizar la lesión la lesión son las sustancias antioxidantes. Vitaminas, ¿quiénes? Liposolubles como la vitamina A y la vitamina E. O también la vitamina hidrosoluble como es la vitamina C. Ustedes saben que hay una sustancia antioxidante para que no te envejezcas, ¿no? Para que estés 2 años. Porque estos radicales libres también, ¿qué hacen? Aceleran el envejecimiento. Pero hay que saber, pero ya, esos radicales libres, ¿y qué producen? ¿Cuáles son esos efectos que producen estos radicales libres? Y acá te dicen, ¿no? Tanto en esta como en esta. ¿Cuáles son esos efectos? Acá. Peroxidación lipídica de las membranas. Modificación oxidativa de las proteínas y lesiones del ADN. Y otra cosa. Acá, en la siguiente me dice, acá en el punto que trae el libro, dice los efectos patológicos de la oxidación lipídica, daño de la membrana, modificaciones en la proteína, degradación por mal plegamiento, y tienen que ser destruidas estas proteínas. Y daño del ADN, mire, el daño del ADN no es que le provoque daño de frente al núcleo y le provoque la muerte, no. Dice que provoca principalmente, ¿qué cosa? Mutaciones en el núcleo me puede dar lugar a ¿qué cosa? Al cáncer. ¿Qué más? No te estés buscando en verano. Y te estés exponiendo a radiación, cuando empiezas a hablar, no se saca radiación. No solamente cuando te dicen el odonce, yo creo que ya se murió el dinero,
es como un babero. Necesariamente tiene que poner a cada rato te miran. Ay, todavía le falta, ay, todavía le falta, ay, todavía. ¿Qué digas? Yo soy joven, sí, pero un día se me acaba de tiempo. Pues más, ¿no? ¿Quieres acelerar tu juventud o acelerar tu vejez? Bien. Acá hay un tema que habla de la repercusión. ¿Saben ustedes qué es la repercusión? Ya, vean. Bueno, la repercusión. La repercusión, tampoco no se tenía idea de lo que era la repercusión. Pero resulta que esto viene a estudiar y saber qué es lo que pasa con aquellos pacientes que sufrían de infarto. Infarto porque se ocasionó por una obstrucción, por un trombo, y hacían todo lo posible para sacar esa obstrucción. Porque las células, todo fluido no entra a la sangre, por la arteria, por lo tanto no hay oxígeno, tratar de oxigenarlos, de que le llegue oxígeno. ¿Y qué resultaba? Resultaba que los pacientes se morían. Y bueno, ¿pero por qué no? Si ya le he sacado el oxígeno, ya le estoy dando más oxígeno, ¿por qué se mueren? Y comenzaron a estudiar los corazones de aquellos que sufrían precisamente de infarto al corazón. ¿Por qué? Si ya le estoy dando oxígeno. Y comenzaron a estudiar los corazones y veían que la zona peligrosa por la infección de la arteria, la zona que debía ser una determinada área, era mucho más grande. La zona de riesgo, la zona peligrosa, la zona de infarto. Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Si no les acaba. Y se dieron cuenta que la entrada masiva de oxígeno era lo que provocaba la producción de radicales o especies reactivas. Y era que estas especies reactivas del oxígeno eran los que provocaban esto. Y han estudiado. Supongo que siguen estudiando. Aquí hay una lectura muy interesante acerca de la reproducción. Ahora que tienen tiempo, estamos comenzando a estudiar. No tengo que estudiar, no tengo examen. Ahorita no tienes examen. Puedes leer. Si tú quieres dar el carro, lee. No me mareo. No, llega a tu casa. Métete la página. Si te demoras tanto, si no te demoras mucho ya. Pero lee. Miren, el leer no se trata de que yo tengo que aprenderme de memoria el tema. No, tienes que leer qué es lo que quiere decir esto. ¿Cuál es el fin de eso? Nada más. Me hablar algunas palabras clave nada más. Para que pueda recordar eso. Causa, el mecanismo y el resultado. Entonces, chicos, así. Ya saben lo que puede llegar a ocurrir con los efectos patológicos. Y para terminar, los efectos de la permeabilidad. ¿Aprendieron la clase física? Los efectos de la permeabilidad de la piel. Yo creo que aquí es el resumen de todo. Y hemos hablado que el daño de la membrana, daño de la membrana, daño del suelo, del sistema de membrana. Ahora decir cuál es el daño de la membrana y cuál es el que, y cómo es el que se produce. La disminución de la mitocondria, la disminución de los folículos de la membrana y las anormalidades implícitas. Y hemos visto que la membrana, la mitocondria, ya está alterada, va a disminuir la síntesis de fosfolípido que afecta a todo el sistema de la membrana, ¿no? Y que además de eso, también si se incrementa la concentración de calcio citosólico, va a disminuir el ATP, va a activar esa mayor captación de calcio en la mitocondria y va a activar ¿qué cosa?
va a activar las enzimas. En este caso, ¿cuál? La fosfolipasa. Por eso. Ahora, en cuanto a la disminución de fosfolípidos de la membrana, de su constitución mitocondrial, no va a haber cosa síntesis de fosfolípidos. Disminución de la membrana secundaria a la reactivación dependiendo del TP o del TP. Entonces, por lo tanto, no hay síntesis para reemplazar esos fosfolípidos que se han perdido, que son necesarios reemplazarlos, y por lo tanto, no hay fosfolípidos. Las anormalidades citogenéticas por activación de qué cosa? De las proteasas que van a ti, que van a degradar las proteínas, porque se incrementó el calciocito sólido y por lo tanto activó a las proteasas. Y va a producir un daño en el sitio esquelético, en el cual también se incluye a la esclerosis. Y acá termina. Bueno, ¿qué pasa? El dibujo siempre a muy bien, esa es la teoría. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Cómo puedo reconocer que estoy viendo una lesión celular? ¿Qué es una lesión celular? ¿Qué es una lesión reversible? Dice cambios morfológicos que ocurren en las células que han perdido su equilibrio funcional o el medio, pero aún están ¿qué? Están vivas. ¿Okay? Si la toxina se elimina o desaparece, nada desaparece por tema, tiene que eliminarse de alguna forma. Entonces permite que la célula se pueda restablecer, especialmente su capacidad funcional y estructural para eso necesariamente la noxa tiene que estar en un corto tiempo o ser transitorio y vuelve nuevamente la célula a su lugar. Por eso es que en una lesión de tipo reversible el núcleo se tiene que conservarse necesariamente, porque si el núcleo se daña, patrones de lesión celular reversible. Tumefacción sin B. Aunque apague la luz, el brillo de esto no nos da. Bueno, piña, especialmente los que se sientan atrás. Mira, ¿cuántos hay sentados atrás? 2 filas, 7. Acá adelante 2 filas. Ganaron por 1. En cambio, ese lado se apiña todo, pero todo sale. Aunque la señorita no se sigue. ¿Sí ves? Allá bien. Bien, entonces esta es una imagen microscópica de un órgano. ¿Saben qué órgano es? Ya, lo que ya han llevado a un país. Ya, no importa, vamos a hacer uso de su experiencia. Como ya lo digo, ¿qué has visto que te ha dicho que es un niño? No me digas que ya lo vienes visto como 2 veces. No, Eva. Cordones. Se nota cordones. La señorita de tranquila. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Cordones. A ver todos, sinceramente. ¿Se notan los cordones? Porque un cordón es así. Hay un cordón. ¿No te cordones? Ya. Pero sí es hígado. Pero un hígado, como dicen ustedes, tiene cordones. Pero los cordones no están ordenados. Uno está ahí, otro está acá. ¿No les parece que hay muchas células y los hepatocitos están todos juntos?
Claro. Los cordones están separados por los espacios sinusoidales o por los capilares sinusoidales. ¿Y dónde están los capilares sinusoides? ¿Dónde están? No se ve. No se ve. No es que no exista, ¿no? Simplemente cuando uno habla de hígado y ve algo microscópico en el hígado, por lo menos a mí me sucede. Yo digo, ya, si es hígado, yo tengo que ver el ombligo, ¿sí? Yo tengo que ver el ombligo. Tengo que ver la central, la vena central. Y tengo que ver el límite del ombligo. ¿Quién delimita el ombligo? El espacio. ¿Dónde está aquí? Tu bendita triada. Porque no te acuerdas del espacio, pero sí te acuerdas de la triada. La triada, todos dicen triada. ¿Dónde está la triada? Si miran al entonces, ese es un documento. Central tiene la vena. En la periferia, en su límite, tiene aquí al espacio corto donde está la triada. ¿Y cómo están los hepatocitos? En forma de cordones que parten de dónde? De las venas centrales. Y junto con los cordones, los capilares sinusoidales. Y ese es mi ombligo. Eso tengo que ver. Eso busco, sí. Claro, como ves acá, esto es en un aumento, ¿no? Un aumento donde no te permite ver tu vena central, ¿dónde estará? En tu espacio menos. Pero vemos que están juntos, demasiado juntos. Pero también hay otra cosa. ¿Te has dado cuenta cómo están los hepatocitos de este lado y cómo están los hepatocitos de este lado? Mira el citoplasma. Si tuviera un libro de histología, podría, oye, mira la histología acá y estos hepatocitos que están. ¿Cómo están? ¿Por qué su citoplasma se ve de esta manera? ¿Y por qué el citoplasma este se ve así? Ojo, y todavía, la suerte tuya, ¿qué dice acá? Lesión celular reversible. Lesión celular reversible. Esta imagen microscópica pertenece a una lesión celular reversible. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esos espacios? ¿Por qué veo esos espacios en el citoplasma? En esos que están a la izquierda de ustedes. ¿Vacuolas? ¿Por qué hay esos espacios? ¿Vacuolas? Primero hablemos del color. ¿Hay diferencia de color? Sí. Entonces, hay una palidez que Marcada. citoplasma. En algunos más, en otros menos. Pero hay palidez citoplasma. Bueno, estos espacios que nosotros vemos acá son considerados, y lo describen como vacuolas. Vesículas o vacuolas. Esas son, la literatura dice así, la bibliografía dice así, vacuolas o vesículas. Y no tienen una forma. Por eso yo le digo que son vacuolas irregulares. Yo personalmente veo vacuolas y me funciona hasta ahora. Bien. El núcleo todavía se conserva, porque se supone que estamos hablando de una lesión de tipo reversible. Ahora, algunas células de repente irán hasta su fin, algunas, pero la mayoría. Entonces tengo
citoplasma ¿qué? Pálido y presencia de vacuolas irregulares en el. Es necesario que yo ponga la ubicación del estudio. Algunos que son apurados. Palidez. ¿Dónde? Vacuolas. ¿Dónde? Por. Miren, entonces, esta lámina corresponde a una lesión reversible que se denomina edema celular, tumefacción celular, degeneración hidrológica. Cualquiera de los tres nombres puede sumarse. Edema celular, tumefacción celular o degeneración hidrológica. ¿Han escuchado hablar de hidropesía alguna vez? ¿No? ¿Ahora lo están escuchando? Bueno, hidro viene de agua, es degeneración hidrópica. ¿Qué significa? Que la suelo hincha. Ahora ya comprenderás por qué hay un desorden, ¿sí o no? ¿Por qué vemos los cordones desordenados? ¿Por qué? Porque las células están hinchadas. Algunas más, otras menos. Por eso no puedes observar los capilares ilusorios, ¿sí o no? Porque las células hinchadas. ¿Y han comprimido a quién? A los capilares ilusorios. De repente también hasta la están presionando la pobre vena central también. Hasta el espacio porta también era medio comprimido. Y es por eso que observamos. O si no, en algunas partes serán más comprimidos y otros menos comprimidos, donde todavía no deja ver una línea, ¿no? Y esto es un eritrocito. Deja ver el eritrocito. Pero eso es lo que vemos. Ahora, no porque no vemos, no hay, no sé si no hay. No se observa. Que es diferente a que no hay. ¿Sí? ¿Está? Entonces, chicos, para diagnosticar, necesariamente, yo siempre pido algo básico, ¿no? 3 características que vayan directamente a mi diagnóstico principal. Si yo digo que es una hinchazón celular, puedo comenzar diciendo que hay qué cosa, palidez. Ahora, ¿por qué hay palidez? Porque está la presencia de qué? De las vacuolas. De que hay un desorden, ¿no? De los cordones hepáticos. ¿Sí o no? Hay un desorden. No se observan los capilares ilusorios completamente o solamente parte de ellos. En algunos. Y ahí estoy hablando como 3 características. Ahora chicos, miren, eso es lo que sucede microscópicamente. Si los hepatocitos están hinchados, están comprimiendo los capilares ilusorios y probablemente hasta la vena central, ¿cómo estará macroscópicamente el hígado? Color. Los bordes que son agudos del hígado, ¿cómo estarán? Redondos. ¿Y la consistencia cómo estará? ¿Incrementada o disminuida? Bien, y sin ver el hígado, estoy dando características. ¿Qué les parece? Las imágenes microscópicas también nos pueden hablar qué es lo que está sucediendo macroscópicamente. Y lo mismo, macroscópicamente nos puede hablar qué es lo que está sucediendo.
hígado. Ya, para que estén adivinando. No, hígado, porque ya. Ojo que acá en la parte central, que tú ves aquí, eso es que el espacio. Bueno, y lo que está alrededor del espacio corto, ¿quiénes son? Los hepatocitos. Ah, pero, profesora, acá hay un título, ¿sí? ¿Qué te dice? Modo de generación. Muy bien. ¿Qué tienen los hepatocitos? Color, vamos con el color. Hay que salir un poquito antes si quiero comprarme algo. Sí, porque arriba la hora. O si no, termino mi hora, voy arriba, terminamos la teoría, hacemos un descanso, tomamos algo y presentamos algo. Yo creo que es mejor. Sí, porque en práctica hay la hora. Si llegamos tarde, somos reportados. Sí, los técnicos están obligados a informar. Si el profesor siempre los borra, nos colocan una incidencia. Bien. Entonces ya, ¿qué hablamos de la? Comenzamos con mediación celular. Hablamos del citoplasma, color. Se mantiene el color, dice acá el compañero. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Se mantiene el color. A ver, ¿quién vota porque se mantiene el color? Así, en coro sí, ¿no? En coro sí vale. Pero ¿y en qué? Ahí sí, a veces no. Es más. Bueno. Entonces, ¿qué más? Ahora, si se mantiene el color, quiere decir que está bien. No hay nada que decir. En el citoplasma no veo nada, todo está bien. ¿Con qué veo en el citoplasma? Bolas. Con ese. Las bolas. Ah, muy bien. Pero en la anterior también he dicho que está. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Borde bien definido. Cuando se van a la presentación Shakira, cómo cantan y todo, se sabe la letra. Y encima cantan o uniformemente que se entiende. Pero cuando pregunto, no es una cosa, no entiendo nada. A ver si me. Eso de ir puede ser más ampliación de clase o de ejercicio. A ver, estamos en hígado. Cada una de estas células que tú ves aquí, o que no ves acá, puedes reconocerlo, son ¿qué? Hepatocitos. Y estas vesículas o vacuolas están dentro del citoplasma. Pregunto nuevamente, ¿hay validez o no hay validez citoplasmática? Sí. Ahora tiene elegido a este que dijo que el citoplasma estaba bien. Entonces sí hay validez. ¿Hay vacuolas? Sí. Bien. Vacuolas grandes y vacuolas. Pero te habrás dado cuenta que hay vacuolas que son sumamente grandes, ¿sí o no? Pero recuerda que está dentro de qué? Del
citoplasma del hepatocito. Si hay una vacuola grande, ¿qué pasa con el núcleo? Se desplaza a la periferia. Lo comprimes. Y el núcleo acá comprimido. Y esto, cuando se pone de esta forma, cuando se acumula la grasa en una sola vacuola, inclusive más grande que que el propio hepatocito, ¿se asemeja o no se asemeja a un adipocito? Que es el tejido adiposo. Me acuerdo que una vez me dijo, profesora, ¿por qué el tejido adiposo tiene el hígado? Claro, algunos se ríen. Ay, qué bonito. No, me parece que está bien. ¿Sabes por qué? Porque esa es su percepción de lo que está observando. Ahora digo, no es el tejido adiposo, sino que el adipocito, perdón, el hepatocito ha acumulado grasa en una sola vacuola y por eso es que tiene esa imagen. Ustedes ven que la mayoría de los hepatocitos está acumulando la grasa en una sola vacuola, ¿sí? Y que el núcleo está comprimido en su costado. Que la figura es bien parecida a los adultos. Por eso es que hay algunas expresiones que hablan acerca de esta forma en que se puede presentar la acumulación de grasa. ¿Cómo le dicen? Macrovacuolar, porque es una vacuola grande que ocupa el citoplasma de los hepatocitos. Y que cuando las vacuolas son tan pequeñitas que se distribuyen por todo el citoplasma, le llaman microvacuola. La acumulación de grasa microvacuolar. Entonces, pero estas vacuolas necesariamente tienen que ser diferentes a las que hemos visto anteriores, porque si no, nunca podríamos diferenciar las unas de otras. Y estás viendo que estas vacuolas son bastante, ¿qué cosa? Redondeadas, ¿sí? De un borde completo, miren, completito. No hay una que esté por acá, no. Cada vacuolas están bien definidas, de bordes totalmente completos, ¿ya? ¿Qué lo diferencia de lo anterior, en el cual hemos dicho que son ¿qué? Vacuolas y regulares. ¿Sí? Las anteriores eran irregulares y estas son regulares. Ahora, según otra pregunta, ¿qué ven dentro de la vacuola? Ventroso. Estamos en cuaresma mientras hacia el infierno. Miren, ¿qué ves algo adentro? ¿En serio? Miren, Michael, ¿no está la grasa acá? La grasa ya se lavó, se limpió, porque para hacer una lámina se utiliza disolventes orgánicos como el alcohol en concentraciones altas, hasta el absoluto. ¿Y qué es el alcohol? Barrio elimina a la. Por eso se llama esto la imagen negativa de la grasa, porque la grasa no está. Y por lo tanto, si no está, ¿la puedo tener? No. ¿Y cuándo veré a la grasa? Por eso es que existe una coloración específica para la grasa, que tiñe la grasa, que tiene que estar ahí para ser teñida. ¿Cómo se llama esta coloración? Es un color. Ahí está. Miren. La imagen positiva de la grasa o la presencia de la grasa se puede realizar con una coloración que se llama la coloración de Suzanne 3. Y todo lo que está teñido de rojo naranja es la grasa, teñida con esta coloración. Falta la